Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro como siempre con el señor Héctor Herrera y el señor Sebastián Egaña. Hoy para hablar sobre tips para poder pedir créditos. Tenemos al señor Mario Sandoval. Mario, preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Hola César, Héctor, Sebastián. Bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Mario Sandoval. Yo soy ingeniero comercial de la Universidad de los Andes y actualmente me encuentro trabajando en Banco de Chile como analista de riesgo de crédito corporativo. Bueno, un poco a ti que te gusta como de dónde nos conocemos también. Yo conocí acá a estos señores de las finanzas en la Universidad de Chile también. Yo hice mi primer año en la universidad y bueno, muy contento de estar acá con ustedes hoy día. El podcast me gusta mucho, la verdad que lo sigo constantemente y feliz de poder ayudar a acercar un poco más la finanza a la gente, que realmente es como un tema bastante desconocido para algunos. Feliz de estar acá. Perfecto. ¿Y tus inversiones? Mis inversiones, bueno, yo tengo una pequeña cartera de acciones locales que está, yo te diría que por industria, se compone básicamente de acciones de banca. Bueno, estoy desde marzo del año pasado, compré harto de Latam también. Así que estoy como bien apalancado en aerolínea. ¿Qué más? A ver, CAP, Viña Conchitoro. Básicamente esas. Las otras tienen participaciones más pequeñas. Yo en general me definiría como un tipo bastante fundamentalista a la hora de invertir. Bueno, y también soy Fintual Friend como gran parte de los invitados que han pasado por este podcast. Impecable. Oye, antes de que pasemos, ¿alguna razón en particular por elegir quizás ciertas acciones? Porque tú lo que nos comentabas de elegir los bancos, elegir Conchitoro, alguna como... tú me comentabas que eras como bien fundamentalista. ¿Alguna razón en particular por la que estés viendo como valor dentro de esa empresa? Mira, más que nada perseguir un poco como el principio de diversificación. Bueno, claramente las decisiones de compra de Latam en su momento fue porque fue una de las acciones más castigadas después del inicio del brote de la pandemia del COVID. Veo harto potencial de recuperación ahí. Pero el resto yo te diría que, no sé, por ejemplo, Conchitoro también me gusta un poco por el tema de la exposición al mercado chino. Que si bien es yo te diría que es una inversión como de un alcance más internacional quizás, ahí como tratando de diversificar un poco. Y bueno, en general muchas decisiones también han sido por impulso. Yo no me caracterizo por ser un inversionista de corto plazo. En general yo invierto y lo dejo ahí un buen tiempo. Y eso sería fundamentalmente el tema de mi inversión. Ok, perfecto. Oye, para que empecemos a desarrollar el tema, hoy día vamos a ver el tema netamente de los créditos, pero cuando uno evalúa ciertos créditos, hay riesgo metido entre medio. Entonces, este es el famoso riesgo de crédito. Entonces, si nos pudiese explicar en qué consiste el riesgo de crédito y quizá cómo aplica distinto para las empresas como para las personas, para que el auditor pueda entender. Perfecto, mira, bueno, cuando hablamos del riesgo de crédito, que se entienda que es el riesgo inherente a la posibilidad de sufrir pérdidas por el no pago de los deudores de las cuotas preestablecidas, en el fondo, en tiempo y forma, según lo que establece el calendario de las deudas. Esto, más que nada el análisis que nosotros, bueno, yo trabajo, como mencioné antes, más que nada en la banca corporativa, pero igual sé a grandes rasgos como las grandes diferencias que hay a la hora de gestionar y medir estos riesgos respecto a la banca de personas, pero a nivel corporativo, bueno, de personas aplica igual, pero quizá a nivel de empresa es más plausible el hecho de que nosotros evaluamos a grandes rasgos la capacidad de pago que tiene el emisor. En el fondo nosotros lo que queremos lograr es identificar si el sujeto de crédito es un candidato elegible o no
y en base a eso nos basamos en múltiples indicadores que yo te diría que son a grandes rasgos cuantitativos, pero también cualitativos. O sea, también hay ítems que se preocupan no solo de qué tan endeudada está la empresa, cuánto es su cobertura a la deuda, qué tal los flujos, sino que también hay temas como del historial de pagos, y en el fondo el cliente registra o no morosidad en sistema, y eso básicamente a grandes rasgos. Con respecto a eso, es importante qué tanto es el tamaño de la compañía, de quién es la compañía, si la compañía tiene negocios con el banco, cómo funcionan los créditos, por qué me darían un crédito. Y yo entiendo que ustedes ven hartos indicadores, me acaba de decir la capacidad de pago, si han sido morosos, pero ustedes proyectan las ganancias, ¿en qué se fijan? Más pensado, me imagino yo, en pyme que en empresas grandes. Las empresas grandes tienen un acceso más rápido al crédito. Exacto, en general lo que pasa con las empresas grandes es que el foco siempre está como en la generación operacional del negocio mismo. En general son empresas que son ampliamente reconocidas en la industria, que tienen participaciones de mercado importantes. En general podríamos decir que a mí me toca ver un mundo que es como las empresas que entre comillas tienen mejores clasificaciones de riesgo, que es un tema que vamos a entrar, me imagino, más adelante. Pero a nivel de microempresa, al final lo que al banco le interesa es la exposición que tendría en el crédito en cuestión. Entendamos un poco la exposición como, podríamos decir, el monto del crédito, hacia grandes rasgos, que tiene un atenuante, eso sí, cuando hay garantías de por medio, que eso en el fondo vienen a restar exposición, pero a la vez el banco hace un ejercicio de, como sabe que existe un riesgo de que no le paguen en el fondo, el banco se ve obligado, fiscalizado, por cuanto tiene que constituir reservas anticipándose a eventuales escenarios de no pago. Esto principalmente para resguardar liquidez cuando las crisis ocurren. Esto ha sido a lo largo de la historia. Yo te diría que el área de riesgo de crédito ha agarrado más fuerza desde la crisis del 2008 en adelante, porque medir de una manera adecuada los riesgos de crédito nos permiten en el fondo estar mejor preparados cuando ocurre lo que nadie quiere que ocurra. Sí, siempre yo me he preguntado una cosa relacionada con esto del riesgo de crédito, porque por lo general tú necesitas información, la información que te basáis generalmente, como tú decís, tiene que ser cualitativa, cuantitativa, y ahí están los libros financieros, ¿no es cierto? O claro, los libros contables en el fondo, pero a lo que voy yo es que se hace algún trabajo como de terreno para poder ver la realidad de eso. O sea, yo me he topado con empresas que dicen tener activos que no los tienen en verdad, ¿sí? Y la única manera para alguien de detectar eso no puede ser a través de mirar en el fondo el estado de resultados o algo por el estilo, o lo que sería el balance general, ¿sí? Entonces tú no sé, como yo soy desconfiado, soy hijo comerciante, entonces tomáis tus cosas y te vayas a mirar y decir, oye, esta empresa en verdad tiene lo que dice que aparece aquí, que en el fondo que tiene una máquina que hace esto. ¿Se hace ese trabajo terreno o no se hace? Sí, por supuesto que se hace. Bueno, como se hace más que nada en empresas que quizás están partiendo, que no son de un tamaño tan considerable. Yo te diría que en el mundo de pequeñas y medianas empresas es una práctica habitual, o sea, la visita al cliente en terreno. Sí, bueno, ahora por el tema COVID se ha dejado un poco más de lado, pero es una práctica usual también. O sea, aquí al final, en el proceso de evaluación de un deudor, la etapa con que parte todo en el fondo es la de recabar la información. Y eso es una pega conjunta, ejecutivo, comercial, analista, donde en el fondo nosotros nos juntamos y establecemos una serie de información que encontramos que es relevante. O sea, a nivel de empresas, como decís tú, puede ser la existencia de los activos, ir a visitar las fábricas,
pero a nivel de banca persona eso es un poco distinto, o sea, es más que nada recabar antecedentes, liquidaciones de sueldo, qué sé yo, de repente el tema de los títulos universitarios. Sí, y cuando ya, por ejemplo, tú das un crédito, solo para conocer al banco, ¿eh? ¿Ustedes también ofrecen otros productos? Por ejemplo, usted le decía a la corredora, oye, ¿sabéis que le podríamos también dar un paquete de derivados o algo así? Eso también. Venta cruzada. Sí, claro. Sí, pues sí, bueno, ahí entran a jugar otros actores, por ejemplo, Banchile, en lo que es el mundo del Banco de Chile y Citibank. Pero sí, bueno, hay financiamientos que son financiamientos estructurados que tienen un mayor nivel de complejidad también, que tienen entre medio instrumentos de cobertura cambiaria. Yo te diría que una de las razones por las que también ha tomado más fuerza el tema del riesgo de crédito o su importancia es por el hecho de que el crédito se ha complejizado también, o sea, hay más aristas a tocar. Perfecto. Oye, quizá para poder seguir avanzando en el tema, si nos pudieseis contar cuáles son como las distintas etapas que se hacen para poder analizar un crédito y cuáles serían como los factores que a las personas les juegan a favor y en contra, porque típico que uno va, personas van a evaluar un crédito y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo todos los factores o creo que me deberían dar tanto y al final me terminan dando otra cosa. Entonces, el más que nada, lo que el normal de la gente piensa es que este proceso es como un proceso un poquito de caja negra, entonces como que no se sabe mucho qué es lo que pasa entre medio. Si nos pudieses contar más que nada un proceso para que el auditor pueda entender qué es lo que pasa entre medio. Ya, perfecto. Mira, yo te diría que me gustaría hablar en cuanto a scorings de riesgo. O sea, el banco, cuando se le presenta a un sujeto de crédito, un candidato, el banco lo que hace en el fondo tiene modelos que cada día están más complejos, que cada día ven más variables, en base a los cuales estos arrojan un scoring de crédito. En base a esos scoring de crédito, yo como banco puedo segmentar carteras de clientes, las áreas como de nuevos negocios, hacen planes comerciales con los créditos preaprobados, por ejemplo. Y en el fondo el score que tú obtienes va a ser un poco la determinante le va a dar al banco una relación de riesgo-retorno en base a la cual ellos pueden ver a qué tasa ellos pueden prestarte en el fondo. El banco también tiene un cierto apetito por riesgo y hay clientes que si no tienen un scoring mínimo, el banco no entra. Bueno, esto siempre y cuando entendiéndolo como la banca más formal, que es el mundo donde yo he estado. Pero estos sujetos que en el fondo terminan siendo descartados por la banca más formal, sí, hoy en día sí tienen múltiples alternativas de financiamiento, que puede ser la banca retail, empresas fintech, entre otros. Perfecto. Oye, para el auditor que quizá no maneja tanto el vocabulario, el scoring es como una nota que se le pone a la persona cuando se le evalúa. Creo que va de 0 a 100, Mario, no sé si me... Mira, en general las escalas pueden ir de 1 a 10, de 1 a 7 si tú quieres. En general los bancos tienen cada uno escalas diferentes. El Banco de Chile, por ejemplo, va de 1 a 10. Ah, perfecto. Pero... Como las películas. Como las películas. Pero yo te diría que igual a nivel como de banca completa, igual existen homologaciones, ¿cachai? Pero sí, o sea, al final es verlo, la escala en el fondo, no sé, por decirte un 7 puede ser equivalente a un 70 en otra escala y así es la lógica. Ya, perfecto. Oye, impecable. Si me pudiese, porque quizás se nos quedó en el tintero, la pregunta que hice fue bastante larga. Si nos pudiese contar como cuáles son los factores que, más que nada, a las personas normales y a las pymes les juegan a favor y les juegan en contra al momento de pedir como crédito. Bueno, vamos por cada mundo por separado. Primero, a nivel de las personas, tener una fuente de ingresos estable en el tiempo, tener activos.
entiendas activos como, qué sé yo, de tener un auto hasta propiedades. En el fondo, si nosotros como modeláramos esto, porque obviamente cuando hablamos de la gestión del riesgo tenemos que medirlo de alguna manera, sería el factor de insolvencia multiplicado por la exposición. Como ya les mencioné, todo el tema de lo que uno puede dejar como garantía, resta exposición, y por el lado de los factores de crédito ahí entran a jugar variables tales como expectativas de ingresos futuros, La edad, me historial de imagino, ¿no? pagos. La edad también. La edad también es un factor, sí. Ya, perfecto. Entonces en el fondo, todo lo que sea quizá, más que nada para dejarle un poquito más claro la película al auditor, todo lo que implique que en el fondo eventualmente tú no puedas pagar, o existe una mayor probabilidad de que tú no puedas pagar el crédito, como que te juegan contra, entre comillas, para poder en el fondo pedir mejor tasa o pedir más monto. Eso es lo que no sé si me equivoco. ¿Es así o no? Es así, ¿no? Ya. Muy, muy buen resumen. Perfecto. Oye, hace un tiempo tú me comentaste que en el fondo estáis metido también en los créditos FOGAPE. Si nos pudieseis contar más o menos qué es un crédito FOGAPE, qué empresas pueden de cierta forma optar a este crédito y de cierta forma para qué sirve, si nos pudieses contar. Perfecto. Mira, la gracia principal de los créditos FOGAPE es que tienen un porcentaje de garantía estatal. Y en el fondo, esta garantía estatal viene a apoyar a... Estos fondos están principalmente pensados para mejorar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas, y en algunos casos grandes compañías también que tengan descalce importante, qué sé yo, ahora por el tema COVID, esto ha agarrado mucha fuerza, porque muchas empresas de un día para otro se vieron imposibilitadas de operar, o sea, todo lo que eran como sus flujos operacionales del periodo se les redujeron drásticamente, y los pasivos de iguales periodos en el fondo seguían existiendo. Y bueno, yo te diría que en el mundo del FOGAPE hay que diferenciar como lo que es como el FOGAPE COVID del FOGAPE reactiva, que es como una nueva versión de este tipo de créditos que se viene fomentando, yo te diría que desde enero de este año a la fecha. En el mundo de los FOGAPE COVID, estos están como principalmente pensados, enfocados en ayudar a estas empresas que lo pasaron mal durante la pandemia a contar con flujos, o sea, a contar con dinero frescos para poder cubrir sus necesidades, qué sé yo, de capital de trabajo, de pago de remuneraciones, entre otras, que son como más inmediatas. Y los FOGAPE reactivas, que son como la versión 2021 de este tipo de créditos, apuntan también como a lo que es la reactivación económica, qué sé yo, a financiar ya no solo líneas de capital de trabajo, sino inversión en activos productivos, entre otras. Y bueno, ¿qué empresas son elegibles? La verdad que como yo estoy en el mundo corporativa, a mí me toca poco ver el tema de las líneas FOGAPE. No te podría decir con exactitud qué tipo de empresas, pero sí ha sido un motor importante en estos tiempos de COVID. Sí, yo concuerdo contigo. A mí me ha tocado ver cifras del banco respecto a los FOGAPE, y también yo que trabajo en el banco SI también me ha tocado ver harto crecimiento por parte de eso, y toda esta información pública, que yo no comprometo a nadie y tampoco me comprometo al respecto. Héctor, ¿tú tenías alguna consulta? Sí, con respecto a este tema de los FOGAPE y todo lo que se está entregando, yo me imagino que como banco también ¿se quieren dar estos fondos o cuesta mucho que se entreguen? Ha sido un tema de conversación, yo siento que se debe entregar dentro de diferentes bancos, con diferentes montos, y me gustaría también un poco entender el rol de cómo se han tomado, que tenés que dar crédito, ok, vienen con garantía estatal, pero nadie sabe si es que realmente se van a poder pagar o no. Muy buena acotación, Héctor. Yo te diría que, por lo menos desde la perspectiva de Banco de Chile, bueno, igual el banco como por excelencia en cuanto a
a la mayor cantidad de créditos FOGAPES que ha entregado por razones quizás medias obvias el Banco Estado, pero yo te diría que detrás viene el Banco de Chile palmo a palmo. Yo te diría que muchas veces nosotros tenemos un problema como de localitis, que creemos que, no sé, que por ejemplo que todas las ayudas del gobierno están realmente como disparando los niveles de riesgo país o que realmente hay una percepción, haya como una percepción generalizada de que el Estado al final estas garantías es una sensación como quizá un poco extrema de que no va a terminar pudiendo pagar si se sigue en el fondo incentivando tanto el gasto. Pero yo te diría que por lo menos a nivel de Banco de Chile ha sido un pilar importante dentro del crecimiento de las colocaciones del año 2020 a lo menos. O sea, yo te diría que en lo que es como colocaciones comerciales ha sido un monto realmente relevante para el banco. Sí, y el banco no ve mayormente comprometida como o piensa que realmente la garantía estatal en el fondo es aire, no, todo lo contrario. O sea, a nivel país el banco sigue apostando fuerte por Chile y su recuperación. Es una buena señal. Sí. Sebastián. Mario, a mí me gustaría quizás ver como una opinión más tuya que hablar como de tu pega. O sea, se supone que aquí la dinámica es, viene alguien a pedirme plata y yo veo si es sujeto o no de prestarle la plata, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, tú, como banco, tú trabajas en Banco Chile, pero cuando un banco se niega, él tiene que decir, chuta, yo quiero la plata igual, voy a otro lado. Y después si esa persona se niega, voy a otro lado. Entonces, a lo que voy aquí es que ¿cómo sentís tú que esta modelación sobre el riesgo de crédito, sobre las personas, o sea, sobre las empresas más chicas, puede llegar a afectar de que, no sé, si una persona que tiene una pyme intentó al banco, no pudo, después intentó con un banco de retail, tampoco pudo, después, ¿a qué terminan pidiendo de plata? ¿Dónde terminan pidiendo plata? ¿Qué genera esto en términos, por ejemplo, de tener que pagar una mayor tasa? ¿Sí? Claramente hay una relación con el riesgo porque quizá hay una percepción, pero ¿cómo crees tú que el sistema en ese sentido, de que se le presta plata a las empresas o las empresas tienen que por lo menos terminar pidiéndole a un usurero en la casa para poder tener plata para invertir? ¿Qué crees tú? Mira, yo personalmente me gustan mucho las nuevas alternativas que han venido surgiendo, que muchas vienen de la mano de las fintech, todo lo que es el fintech lending también. Eso hoy en día sigue sin ser masivo, pero yo apostaría que a futuro va a ser un motor importante para las pequeñas y las medianas empresas. Y eso, ¿y cómo ves también esa competencia? Porque yo creo que todo esto, aunque sea crowdlending, crowd equity, todo acá se trata de un préstamo, y si es que ya hoy día nosotros como particulares en un ambiente descentralizado ofrecemos tasas más bajas, como si yo le presto a la señora Juanita, ¿cómo veis eso que se va a venir desarrollando también con los temas bancarios? Hoy día los bancos están comprando estas pequeñas fintech, pero va a llegar un minuto en que igual va a haber mucha competencia. ¿Cómo ves el futuro? Mira, yo te diría que mi visión de los bancos hacia el futuro es un poquito quizás bastante alocada, en el sentido de que yo consigo que los bancos en el futuro van a reducir no requisitos, sino que en el fondo van a reducir costos de manera muy considerable en todo lo que implica como la evaluación de los perfiles crediticios. Esto gracias a nuevas tecnologías que las fintech han sido pioneras y que, como dice Héctor, en los últimos años hemos visto adquisiciones importantes por parte de los bancos de estas tecnologías. Eso por una parte, pero más que eso, yo creo que hay como una reinvención de la rueda. Se está concebiendo de una manera un poco distinta a los deudores, en cuanto a ya no es como el foco ya no está en solamente prestarle plata a una empresa, sino que, oye, hacer esto un poco más participativo, no sé, no financiar una empresa, financiar proyectos puntuales, participación dentro de proyectos puntuales, va a ser mucho más colaborativo y amplio, en el sentido de que
los bancos muchas veces están sometidos a decirte sí o no a un crédito, pero es porque en el fondo quizás ellos estarían dispuestos a prestarte menos plata, pero a la misma tasa, por ejemplo. Aquí con todos estos modelos colaborativos, en el fondo vamos a tener que la exposición va a ser compartida. Y yo creo que eso le abre el apetito a muchos inversionistas a decir, oye, mira, quizás si yo tuviera que financiarte el 100%, yo no entro, ¿cachai? Pero yo estaría a gusto entrando en estas condiciones financiándote un 10, por ejemplo. Sí, me parece que es algo súper importante y que hay maneras muy creativas de repente de bajar riesgo también. O sea, no entendamos este análisis como del riesgo de crédito que solo ocurre al momento de solicitar el préstamo. O sea, la industria va cambiando, muchas veces no sé, por poner un ejemplo puntual, las aerolíneas, que es un tema que yo he seguido bastante. Hoy en día vamos a tener una recuperación, entonces, o sea, yo espero que tengamos una recuperación. Los últimos indicadores operativos dan cuenta de que se está acelerando esta industria y de cierta manera eso va a abrirle nuevas oportunidades también a muchas, bueno, en este caso puntual a las aerolíneas, pero creo que también es extrapolable a muchas industrias que lo han pasado mal, que quizás hoy en día tienen una percepción de riesgo un poco desmesurada, o sea, porque nosotros hemos visto con detalle plausible que son capaces de alcanzar niveles de venta en el pasado que perfectamente podrían repetir los futuros. Desde esa perspectiva, yo creo que la banca también va a tender a un poco algo que tocó Héctor, que es el tema de la venta de productos cruzados también. Yo creo que la banca de aquí a un tiempo, pongámosle 10, 20 años, va a ser lo más parecido a una red social también. En el fondo van a tener tal conocimiento de los clientes a un costo tan bajo que en el fondo va a haber una dinámica como de caracterización de los clientes mucho más completa, ofreciéndole también, qué sé yo, beneficios exclusivos dependiendo de los intereses de cada grupo, no solo como productos financieros, ¿cachai? Yo creo que la banca en el fondo se está perdiendo el conocimiento que han recabado a lo largo de los años sus clientes. Yo siento que hay bastante potencial y que quizás la banca necesita mutar un poco más. Sí, yo igual estoy de acuerdo contigo en eso. Principalmente, y acá voy a dar mi opinión. El problema que tiene la banca ahora es que en su negocio, especialmente la banca chilena, su negocio ha sido toda la vida el tema de las colocaciones o los préstamos hipotecarios de consumo, comerciales. Y ahora que hay tanto o hay tanta plata en el mundo, entraron todas estas fintech que son los fintos, los racional, que de cierta forma están entrando a competirle en lo que para ellos era entre comillas un oligopolio, que en el fondo ellos eran los únicos que tenían acceso a comprar en ciertos mercados, a entregar ciertos productos financieros. Entonces lo que pasa es que hay empresas que están entregando soluciones más fáciles que los mismos bancos. Y los bancos en el fondo sienten que hay un roce en esa área con sus clientes y ese roce es el que van a tener que cambiar o que van a tener que mitigar para poder de cierta forma entrar a una relación distinta con los clientes. Porque, a ver, seamos bien honestos, el tema de invertir en el mercado de capitales hace 10 años era una cuestión que nos decía, oye, es súper difícil o es imposible. O sea, yo nunca escuché en mi familia decir, oye, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo en tal cosa. Uno decía, oye, qué millonario, qué rico tener tanta plata para poder invertir en eso. Y ahora es súper fácil. Entonces, lo que me pasa es que en el fondo, durante los próximos años, el banco va a tener que jugar quizás alcanzar a la fintech, principalmente en el tema de la facilidad de poder invertir en estas cosas. Y hay cosas tan fáciles, ponte tú con el tema de la compra de dólares, que antes uno decía, oye, voy a ir a comprar dólares a la casa de cambio, ya no se puede hacer en el banco. Entonces hay hartas paradigmas que los bancos están haciendo que están cambiando.
Oye, yo te voy a llevar a otros. Se me ocurrieron tres ideas acá que las tengo, las quiero conversar. Primero, respecto a todo lo que tiene que ver con esta tendencia, lo que vimos la semana con el cambio climático, los temas de ESG. ¿Existen ventajas para las empresas que son como más amigables con el medio ambiente para entregar créditos, como se entendería quizá como un crédito verde, para poder incentivar como esas áreas o ámbitos de la economía? Sí, completamente. Eso es así, César. De repente nosotros tenemos una percepción de que todas estas empresas verdes en general son como menos rentables, y la verdad que no es así. O sea, en nuestro análisis de riesgo, el riesgo ambiental es un factor que cada vez viene teniendo un peso relativo mayor. De hecho, es súper importante a la hora de evaluar, qué sé yo, la renovación de líneas para empresas de todo tipo, de generación de energía, solar, hidroeléctrica, carbón. Bueno, y en realidad esto es un concepto que llegó para quedarse. Los bancos están premiando también este tipo de empresas. O sea, hay un compromiso también con todo lo que es la transición hacia un modelo más verde y sustentable. Y que al contrario de lo que se puede pensar, hay rentabilidad ahí en el fondo. O sea, por lo menos la banca o los grandes bancos, me consta también que el Santander está apostando fuerte en esta área. Y es algo que en el fondo se ve como deseable. Yo diría que la banca, si bien no tiene como un objetivo como puntual, una meta comercial de decir, oye, pongamos tantos créditos verdes de aquí a fin de año, pero es algo que se está conversando. Que yo no descartaría que cada vez sea más importante. Así, claro, en un corto plazo. Sí. Oye, llevándote quizá a otra pregunta, hemos visto desde ya mayo de la elección de constituyentes que hay harto ruido, especialmente con la incertidumbre política, incertidumbre económica, y no solamente acá en Chile, sino que en el mundo, el hecho de no saber cuándo y cómo la pandemia va a terminar. Y esto le ha agregado harto riesgo país a Chile, entre comillas. ¿Cómo se ha visto en tus evaluaciones de crédito este aumento en el riesgo país? ¿O cómo ves tú la evolución de este riesgo país para los próximos meses? Mira, quizás yo tengo una visión bastante optimista al respecto. Yo creo que si bien el riesgo país se ha elevado, Chile dentro de la región sigue siendo uno de los actores principales. En el fondo aquí no es solo el aumento del riesgo país en absoluto, en valor absoluto, sino que también relativo a sus pares. Yo creo que Chile en su historia se ha destacado también por ser un poco el alumno mateo de la región. Yo no te voy a negar que igual me preocupa el nivel de gasto y de endeudamiento que estamos alcanzando, que sí imprime riesgo a nuestra economía, pero yo creo que vamos a tener un impulso de aquí a ese fin de año. Esperemos que la economía lo resista y no se sobrecaliente, pero yo creo que las instituciones financieras por lo menos están preparadas para jugar un rol dentro de esta reactivación. Perfecto. ¿Alguna pregunta por parte del panel? Sí, yo tengo una, Mario. Mira, ayer salió una entrevista de Giorgio Jackson en el Diario Financiero y se habla de las criptomonedas, ¿ya? Y él dice que se deberían reconocer en Chile como activos, pero no como una moneda de curso legal. ¿Qué opinas tú? Porque yo sé que, por ejemplo, yo tengo Ethereum y me encanta la moneda, pero no se me va a reconocer como activo si quiero postular a un crédito hipotecario o no. ¿Tú crees que ya es el paso de que se acepten los criptoactivos dentro de una evaluación de crédito? ¿Y qué te parece que fuera una moneda de curso legal, como lo que está pasando en Salvador? Mira, yo creo que la banca tradicional sigue sin estar cómoda reconociendo
a las criptomonedas como un activo más, por cuanto sus cotizaciones son extremadamente volátiles quizás. No sé, yo por ejemplo, en mi visión personal, yo creo que hay futuro ahí, hay un futuro muy importante en cuanto a posibles usos, pero yo creo que nos falta un trecho para que esto sea masivo y para que la banca se sienta, como yo te decía, cómoda aceptando esto dentro de los balances de los sujetos de crédito, así como a grandes rasgos. Perfecto. Oye, mi última pregunta también estaba enfocada en las criptomonedas y es más que nada porque, a ver, para comentarte, la gracia de las criptomonedas en general es que todas las operaciones que yo hago son entre comillas anónimas, es decir, nadie sabe quién soy, yo solamente soy un ID dentro de esta red, de este blockchain que existe, y al hacer transacciones se produce con el fondo este intercambio. Y lo que está sucediendo es que en el fondo todas estas transacciones están derivando a que gran parte de estas redes se conviertan como en el banco de la plaza. Entonces mi pregunta va porque actualmente uno puede, ponte tú en alguna exchange o en algunas páginas, uno puede pedir créditos en criptomonedas, ¿ya? Y ahí el riesgo de crédito en el fondo no está medido por, de cierta forma, quién eres, qué edad tienes. En el fondo, los gallos son como estos prestamistas que uno ve como en las películas, que están detrás de un callejón, te pasan la plata y después de ciertos días tú tienes que entregarlo o te expropian en el fondo parte de tu plataforma. Y mi pregunta va principalmente en la importancia de todos los procesos de Know Your Customer, en el fondo de entender quién es la persona detrás. ¿Crees tú que en el fondo la banca puede de cierta forma converger a estos préstamos que son más rápidos que como lo que pasa en cripto, que no necesariamente tú necesitas tener de cierta forma una identidad o un root para poder de cierta forma asociar ciertas características y entregar plata, o lo ves como más improbable? Mira, en lo inmediato lo veo más improbable. Hay un tema al momento de caracterizar a tu cliente, de conocer a tu cliente, que tiene que ver precisamente con la prevención de lo que puede ser el lavado de activos, de operaciones de financiamiento de terrorismo, entre otras, que es algo que se nos refuerza constantemente. O sea, más que nada en las áreas comerciales tienen especial cuidado con el origen de los fondos de las operaciones que van a concretar, y eso es un tema en el que yo siento también que las criptomonedas están al debe. O sea, es un riesgo que es reputacional, que es complicado igual. Sí, más que yo nada. Lo veo en lo inmediato bastante improbable. Pero, yo estoy de acuerdo contigo. Principalmente acá, y para que el auditor no conoce, hay estas leyes con las que el banco está, bueno, aparte de la ley general de banco, y hay dos leyes que son súper grandes, que es una, la ley del financiamiento del terrorismo, que tiene que ver netamente con temas que son ya de financiamiento de delito y cosas así, y eso es en el banco son súper duros con eso. Y lo otro son las leyes que tienen que ver con ciertos países con los que uno no puede tener ciertas operaciones, que son los países que en el fondo son como más difíciles, que serían, ponte tú, Corea del Norte, Irán, que son países que en el fondo están con bloqueos o con sanciones por parte de la comunidad internacional, y uno como persona no puede hacer operaciones con bancos o con personas de esos países. Entonces de ahí viene los famosos bloqueos que existen económicos. Entonces agradecemos a Mario por haber venido a este humilde podcast. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor? Bueno, a mí me gustaría quedarme con un poco como la importancia de hacer todos estos análisis. Que se entienda que esto no solo tiene como un impacto en los estados de resultados de los bancos, el tema de las provisiones, de la gestión de este riesgo, sino que también tiene que ver con un tema de la salud financiera en su conjunto. O sea,
las grandes crisis de liquidez que se han producido en el 2008, anteriormente en el 2000, en la década de los 80, han tenido que ver mucho con una inadecuada gestión de este riesgo. Entonces todo lo que vaya en pro de estar preparado para estos eventos de incumplimientos masivos que pueden suceder. En el fondo la banca hoy en día es cada vez más masiva, más compleja, que todo esto en el fondo también va a repercutir en la salud del sistema como un todo y en las oportunidades que vamos a tener todos para obtener crédito. Que se entienda que es, podríamos hacer una analogía con la salud de uno mismo. O sea, si el sistema está sano, yo puedo obtener créditos a una menor tasa, versus si la percepción de riesgo es mayor, en general el crédito se vuelve más restrictivo también. Claro, en el fondo es como los distintos órganos. Si todos funcionan bien, nos sentimos mejor y no hay que hacer ningún ajuste. De acuerdo. Eso, agradecemos a Mario por haber venido al podcast, por haberse tomado el tiempo. Los dejamos invitados a seguirnos en nuestras distintas redes sociales y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.